Hola, ¿qué tal? Vamos con la clase 2, que corresponde a la unidad 2. Primero les digo los textos obligatorios que tienen, y después les voy a dar un texto más, por lo menos si llegan o tienen el tiempo que les puede servir para profundizar ahí algunas cuestiones. Los textos son sobre psicoterapia de la histeria, neurosis de defensa, nuevas puntualizaciones sobre la neurosis de defensa o psiconeurosis, depende la traducción que tengan, es como va a aparecer: neurosis de defensa, psiconeurosis o neuropsicosis, es todo lo mismo. Nuevas puntualizaciones sobre la psiconeurosis, eso les dije, y la conferencia 2. En algunas traducciones no aparecen todas las conferencias, pero los textos principales son, en principio, las de psiconeurosis o neuropsicosis de defensa. Todo lo demás es ampliar algunos conceptos, pero los vamos a ver acá y los tienen en la síntesis. En principio, el texto que les dije que quizá les podía servir y no les aparece como bibliografía obligatoria es el de la etiología del histeria, que es de 1896, es del mismo año que neuropsicosis de defensa. Lo que va a plantear acá es lo que va a servir después para leer los demás textos. En principio, dice Freud que podría tomarse como el primer apartado o el primer punto extendido de las nuevas puntualizaciones de las neurosis de defensa, de la psiconeurosis. Retomo un poco lo que veníamos hablando en la clase pasada sobre lo traumático. Recuerden que en ese momento, ¿no? Cuando hablaba de lo traumático como causa de las histerias, lo que planteaba era que el método catártico lo que hacía era buscar el origen de ese síntoma, ¿no? De ese síntoma histérico, y que el origen tenía que ver con una situación traumática. Pensando situación traumática como una situación cargada de mucha intensidad. Lo que va a empezar a plantear Freud acá es que tras esa escena traumática, que generalmente es post-pubertad, es decir, después de la pubertad, esto también lo vamos a ir viendo en las próximas unidades, mayormente en la unidad 6, que es de sexualidad, y más bien de sexualidad infantil, que tras esa escena traumática hay una escena anterior infantil, y él va a empezar a llamar esto vivencia sexual infantil. Y ahora también vamos a desarrollar un poco más a ver a qué se refiere con vivencia sexual infantil. Y que entre esta escena traumática, que aparecía como causa de los síntomas, y esa primera escena infantil, hay una asociación, o hay nexos asociativos. Quiere decir que una escena se asocia con la otra. Eso en principio. Habría que tomar a la vivencia sexual infantil como una predisposición, ¿no? Una predisposición que tiene ese sujeto en particular para adquirir determinada patología. Y que esas predisposiciones dependen de que haya un suceso post-pubertad para que se reactiven, ¿no? Que en principio funcionan como recuerdo. Hasta el momento de la pubertad no son eficaces, dice, ¿no? Como aparecen ahí como una marca en el aparato psíquico, y que a partir de que se las reactiva por alguna circunstancia posterior, lo que después va a llamar vivencia actual, ¿no? Que la podríamos igualar a esta vivencia traumática, situación ahí traumática, recién ahí se resignifica y es como si fuese eficaz. Ahí recién se despierta algo, cuando entra en asociación.
tenemos que pensar también a la vivencia, a la vivencia sexual infantil como lo podríamos pensar como la erogenización, ¿no?, del cuerpo del niño. Son todos términos que quizás les resulten ahí desconocidos, pero a lo largo de la cursada también le van a poder dar un poco más de sustento teórico y lo van a entender. Y piensen erogenización del cuerpo como lo que se le brinda a un niño apenas nacido, ¿no? Erogenización es libidinización o ponerle libido, ¿no? Cuando uno cuida a ese niño recién nacido, cuando lo levanta, cuando lo alimenta, cuando lo mima, cuando lo acaricia, todo eso es erogenizar el cuerpo. Es ir formándole zonas erógenas eh, en ese cuerpo recién nacido, ¿no? Pensemos, hablando descarnadamente, ¿no?, si se lo puede ahí llamar así, es pensar a un recién nacido como un pedazo de carne, y ese pedazo de carne, ¿no?, ese soma, se lo va erogenizando, libidinizando, para que llegue a ser un sujeto. A esto Freud lo llama la vivencia sexual infantil o las vivencias sexuales infantiles. Es como la aparición de un otro que cuida a ese niño lo va erogenizando, lo va volviendo erógeno. Pero bueno, por lo menos para que lo tengan fijado así, y después se va a entender más en los próximos textos, mayormente en el de sexualidad, que es en la unidad 6. Entonces, para resumir, etiología de la histeria, primer apartado se lo podría pensar como el primer apartado de las nuevas puntualizaciones. Acá habla de que tras la escena traumática que veíamos en la clase o en la unidad anterior, habría una escena anterior, infantil, llamada vivencia sexual infantil, y estas vivencias sexuales infantiles tienen que ver con la erogenización del cuerpo de ese niño por un otro. Cuando lean ejemplos, y también en cómo lo va viendo Freud en la práctica, en un principio habla de alguna situación de abuso, o de adultos, una vez o repetidas veces, o de niños o niñas mayores. Después esto lo va a pensar de una manera más extensa, que no va a ser solamente cuando haya algún tipo de abuso, sino que ya el cuidado de un otro, ¿no?, instalándole el propio deseo o qué espera de ese niño, ya cumple alguna función de abuso. Abuso pensado en un término ahí más amplio. No quiero tampoco, o por lo menos intentar conceptualizar a qué llamamos abuso, en principio sin hacer ninguna valoración. Abuso como también un exceso de intensidad, sería algo que le estoy haciendo al otro y el otro no está preparado todavía en principio para tomarlo, para absorberlo o para elaborarlo. Por lo tanto, puede ser una situación de abuso, así como la conocemos del sentido común, de alguien que te hace algo malo, que abusa de vos, ¿no?, verbalmente o sexualmente, o puede ser a partir de los cuidados. Es la manera de limpiar a un niño, o la manera de alimentarlo, o la manera de agarrarlo. Es como si esa libido que viene de los padres, las madres o las personas de los primeros cuidados, lo que hiciera es generarle una excitación, ¿no?, que al niño le cuesta absorber, ¿no? Para tratar de entender como, el rango amplio que tiene ahí la idea
de abuso en este caso, ¿no? Abuso desde lo que entendemos como desde el sentido común, como abuso sexual, abuso verbal, abuso físico, como estos primeros cuidados que lo que hacen es generar determinada excitación en el niño, hasta que ellos la van absorbiendo de alguna manera y hay algunas cuestiones que no quedan ahí absorbidas. La manera de alimentar, la manera de hablar, la manera de tratarlo, todo eso es introducir en el niño algo que viene de un otro y que todavía ese niño ahí no está, niño o niña, ¿no? Por supuesto, no está preparado. Bueno, después va a venir psicoterapia, sobre psicoterapia de la histeria. Sobre psicoterapia de la histeria, los puntos ahí más importantes son como una primera diferenciación que hace entre dos tipos de neurosis. Va a hablar de las neurosis actuales y de las neurosis de defensa o de la psiconeurosis. Las neurosis actuales rápidamente ahí las va a descartar y se va a dedicar mayormente en toda la obra a hablar de las neurosis de defensa, de la psiconeurosis de defensa. Para que les quede claro, una primera diferenciación es las neurosis actuales, o en las neurosis actuales no hay un mecanismo psíquico, y ahora vamos a desarrollar un poco más a qué se refiere con eso. La causa de la neurosis es actual, no hay que buscarla en una vivencia del pasado, como sucede en las neurosis de defensa. No puede ser influida por el método catártico, ¿no? Como hay algo que sucedió en el momento, en la actualidad, y a partir de ese momento aparece alguna sintomatología, no hay posibilidad de trabajarla mediante el método terapéutico que funcionaba hasta el momento, que era el catártico. La etiología es mayormente física, quiere decir la causa es física, y el síntoma generalmente también es físico. Hace como una clasificación de estas neurosis actuales, que serían la neurosis de angustia, la neurastenia, y después le va a agregar la hipocondría, a partir de 1914, que es cuando empieza a hablar de narcisismo. Pensemos en las neurosis actuales como o un ejemplo de las neurosis actuales hoy sería un ataque de pánico. Cuando vean los casos, o si ya los empezaron a leer, hay uno que es el caso de Catarina, o Catalina, según la traducción también, de Freud en un viaje en una montaña, se le encuentra, le consulta porque sabe que es médico y le explica ahí, cuando le cuenta ahí de sus síntomas, le va a decir que le va a enumerar una cantidad de manifestaciones que hoy podríamos pensar que tenía que ver con un ataque de pánico. Son síntomas físicos y que generalmente funcionan ahí como crisis, aparecen como crisis, como si no hubiese nada que avisara, ¿no? O que preparara para lo que está por venir, sino que algo sucede que funciona como disparador y de lo cual no se pueden dar cuenta, que eso es lo que hay que construir después en terapia. Por eso también tienen otro tipo de método terapéutico, y se termina descargando en síntomas físicos, ¿no? Como taquicardia, sudoración, algunos síntomas psíquicos como ideas de muerte, palpitaciones, enrojecimiento, transpiración. Habría que pensarlo más desde ese modo. Y por el otro lado estarían las neurosis de defensa o la psiconeurosis, donde sí la mayor diferencia es que hay mecanismos psíquicos. Algo que va a aclarar Freud también es que no hay ninguna neurosis que sea, como lo plantea, que sea pura, ¿no? Como todas las neurosis van a ser mixtas. Quiere decir que toda neurosis va a tener una parte de neurosis actual.
más adelante también vamos a ver que tiene que ver con lo inanalizable, ¿no? Con algunos focos que tienen todos los sujetos donde nunca se llega ahí al análisis. Entonces, cuando algo dispara, sería eso en particular, eso inanalizable, lo que aparece es este tipo de síntoma más físico y que funciona como crisis. Es como que si el sujeto no estuviese preparado para eso. Entonces, aparece de inmediato esta sintomatología. Y entonces va a tener que ver ahí con la manera en la que se manifiesta en cada uno las situaciones conflictivas, mayormente como neurosis actual o como alguna de las psiconeurosis. Como les decía hace un ratito, hace esa primera diferenciación y ya después va a dejar de estudiar a las neurosis actuales y va a continuar con la psiconeurosis. Algo más que aparece en este texto, que es importante, empieza a aparecer el concepto de resistencia. Y va a aparecer en otros textos de esta unidad también y también de otras unidades. Una de las preguntas de la guía tiene que ver con resistencias para que puedan ir rastreando cómo va apareciendo en los textos y que les pueda quedar ahí un poco más claro. Lo que va a plantear Freud es que lo que resiste es lo conflictivo ahí para el sujeto, ¿no? Lo que es intolerable para el sujeto. Y que la resistencia lo que muestra es que algo fue reprimido o que de algo nos defendimos. Hago un paréntesis acá, voy a la psiconeurosis de defensa para que se entienda un poco mejor. En las neurosis de defensa, ahí va a hablar de lo que es el mecanismo psíquico y a partir de ahí se va a entender un poco más el concepto de resistencia que lo vamos a volver a retomar. Entonces, de este segundo texto, que es sobre psicoterapia de la histeria, lo importante es la diferenciación que hace entre las neurosis actuales, que no tienen mecanismo psíquico, y la psiconeurosis, que tienen mecanismo psíquico, y el concepto de resistencia. En el texto de las neurosis de defensa o psiconeurosis, en principio las va a clasificar en tres. Va a decir que estas neurosis son la histeria, las representaciones obsesivas o fobias, ¿no? Como dos clasificaciones ahí separadas. Después le va a dar más, o va a hablar más de las representaciones obsesivas. Presten atención que todavía no habla de neurosis obsesiva, sino que habla de representaciones obsesivas. Habla directamente de la manifestación. Entonces, histeria, representaciones obsesivas o fobia, y psicosis alucinatoria. O confusión alucinatoria, según como la traducción que tengan ahí del texto. Lo que va a decir de estas psiconeurosis es, lo que venimos planteando es que tienen un mecanismo psíquico. Y este mecanismo psíquico tiene que ver con, o funciona de la siguiente manera. Hay algo intolerable que se le presenta al sujeto, algo intolerable para el yo. Ahí va a empezar a nombrar el yo, todavía no lo va a terminar de definir. Es como si apareciera algo, ¿no?, en el sujeto que es intolerable o inconciliable para el yo, ¿no? El yo sería, en este momento, como la parte más consciente. Hay algo que me pasa, que pienso, que siento, que veo, que no lo puedo tolerar, ¿no? Entonces, como no lo puedo tolerar, me defiendo de eso. Como no lo puedo tolerar, aparece un mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa, lo van a ver mejor también más adelante, lo ejecuta el yo, ¿no? Como el yo no tolera eso que está pasando, entonces se defiende de eso. Piensen en alguna cuestión que vaya en contra de los mandatos o en algún deseo que supongamos como prohibido.
o que nos genere ahí como culpa. Todo eso lo que marca es que es intolerable para el yo, ¿no? Que el yo no se lleva bien con eso, tiene conflicto con eso. Entonces, lo que va a hacer cuando eso intolerable es muy grande, se va a defender. ¿Y de qué manera se defiende? Lo va a mandar al inconsciente. Pero en principio funciona así. Cada representación, esto que decimos la representación intolerable, va unido a lo que Freud denomina afecto. Es una representación más el afecto. Representación, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada? Tiene que ver con una idea que yo tengo de algo, ¿no? Como alguna palabra que define alguna idea, o un grupo de palabras, ¿no? Entonces, es una idea que yo tengo de algo, y el afecto va a ser qué siento yo con esa idea, ¿no? ¿Qué siento yo o qué me pasa a mí a partir de esa idea? Entonces, hay una idea, ¿no? En aquel momento decíamos, el ejemplo que usamos creo la clase pasada fue la de perro, ¿no? Perro como representación. Es qué me pasa a mí con el perro, ¿no? Si ya leyeron los casos, está el caso de Isabel, o de Isabel DR, donde hay una parte ahí del caso clínico que muestra que para ella era intolerable estar enamorada del cuñado de su hermana menor. Como es intolerable, eso lo reprime y lo que le aparece, ¿no? Como respuesta a eso es entre otros síntomas, una parálisis en la pierna. Entonces, la representación es amor por un cuñado, ¿no? Amor por un cuñado es la representación. ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿No? Es ¿qué siento yo al sentir eso? ¿No? ¿Qué siento yo al darme cuenta de que estoy enamorada de un cuñado? Si para mí eso es intolerable para procesar por el psiquismo, ¿no? Si eso es intolerable, lo voy a reprimir. Entonces, lo que se reprime es la idea, amor por el cuñado, eso va a quedar en el inconsciente. Es como, no voy a ser consciente de eso, va a desaparecer de mi conciencia. Y va a quedar libre el afecto, ¿no? Entonces, el sentimiento, el monto de afecto o monto de excitación, como lo llama en ese momento, va a quedar liberado. Por un lado, entonces, lo que hace el mecanismo de defensa es separa representación de afecto. La representación va a ir a parar al inconsciente. No voy a saber más nada de eso. Es eso que era intolerable, de eso que es intolerable ya no voy a saber nada más, ¿no? Entonces, se defiende, hay una buena defensa. Pero va a quedar liberado el afecto, ¿no? ¿Qué me pasaba a mí con eso? El monto de excitación. Según el tipo de psiconeurosis, ese monto de excitación va a parar a diferentes lugares. Y acá empieza la clasificación de la que hablábamos antes. En una histeria, ese monto de afecto va a parar en el cuerpo. Por eso lo llama histeria de conversión. Ese monto de excitación, ese conflicto psíquico entre lo intolerable de la idea y el yo que se defiende, va a tener que ver con una inervación somática, ¿no? El síntoma va a ir a parar al cuerpo, va a ir a la parálisis o algún dolor en particular. Entonces, en este primer caso, en el caso de la histeria, por eso lo llamo histeria de conversión, la representación, como en todas las demás psiconeurosis, va a parar al inconsciente y el afecto, en este caso, va a ir a parar al cuerpo, como síntoma físico, ¿no? Entonces, la idea de la terapia, posteriormente, va a ser reconducir ese síntoma físico a la cuestión ahí anímica o psíquica, ¿no? Es como llevar ese monto de excitación
de lo físico a lo psíquico. Si trabajando con el sujeto puede registrar que lo que es intolerable para él o para ella es ese amor por el cuñado, en este caso, lo que va a hacer es ubicar nuevamente el afecto o el monto de excitación en la idea, ¿no? Es como le retira ese monto de excitación o de afecto al cuerpo, por lo tanto, el cuerpo dejaría de sufrir. Y lo coloca donde tiene que estar, ¿no? Porque uno no puede ser culpable ahí de lo que siente, ¿no? En todo caso, uno tiene cierta responsabilidad por eso que siente, pero no puede hacer nada con respecto a eso. Es responsable en la medida en que responsable tiene que ver con la manera en la que responde cada uno. Yo siento esto por mi cuñado, no puedo ser culpable de eso. Pero si eso es intolerable para el yo se va a defender. Lo que tengo que entender también es que si yo soy consciente de lo que es intolerable, yo después en todo caso puedo decidir qué hago. Puedo decidir estar con mi cuñado, alejarme de mi cuñado, no mirar nunca más a mi cuñado, pelearme con mi hermana, pero en todo caso pongo el conflicto donde el conflicto tiene que estar, ¿no? O donde es más sano que esté. Si yo soy consciente de lo que me sucede, más allá del sufrimiento que me conlleve, yo puedo tomar mejores decisiones. En este caso estamos pensando de que esto que en el caso se ve como, bueno, esta paciente Isabel de R. estaba enamorada del cuñado, eso es una interpretación de Freud, porque en principio eso estaba inconsciente. Una vez que se hace consciente, entonces el síntoma se puede levantar. Se puede levantar quiere decir, ese síntoma deja de existir. Esto para explicar más o menos cómo funcionaría la terapia en un caso así, y cómo funciona también el mecanismo psíquico. En el caso de las representaciones obsesivas, de vuelta a lo mismo. La representación intolerable del inconsciente, el afecto o monto de excitación va a ir a parar a otra idea, a lo que se va a llamar una idea obsesiva o representación obsesiva, ¿no? Entonces, me va a aparecer una idea parásita que me dice que soy capaz de determinadas cosas, o soy alguien sucio, o soy alguien inmoral. Me aparece esa idea permanentemente como una idea obsesiva que no me permite ahí como prestarle atención a otras cuestiones. Lo que muestra acá es que pasa de una representación intolerable a otra representación que para el sujeto termina siendo más tolerable. Porque en todo caso, si se siente sucio, puede hacer cosas para sentirse más limpio. O si se siente inmoral, puede hacer más cosas para sentirse, para estar con arreglos a la moral. Van a ver en nuevas puntualizaciones de la psiconeurosis de defensa que el recorrido de una representación obsesiva, o de lo que más adelante va a llamar neurosis obsesiva, el recorrido es mucho más amplio. Porque en principio lo que aparece es lo que va a llamar síntomas de la defensa primaria, y va a tener que ver con generalmente con niños, ¿no? Cuando puedan ver la historia de un paciente adulto, esto lo van a ver en la adultez, generalmente no van a llegar ahí de niños estos pacientes, pero van a ver que cuando esos adultos que vienen a consultar por sus representaciones obsesivas o fobias, van a ver que en la niñez, cuando hagan algo ahí de la historia vital o de la historia clínica, en la niñez sentían mucha vergüenza, eran personas muy ordenaditas, muy limpitas, ¿no? El típico niño o niña que se
portaba muy bien, excesivamente bien, y que no generaba ahí problemas, ¿no? Pero de una manera exacerbada. Esos son en el caso de las neurosis obsesivas, o de las representaciones obsesivas, eran como los síntomas de la defensa primaria, ¿no? Es un exceso de moral, eh, un exceso de vergüenza. En la medida en que va avanzando y eso no se va viendo, empiezan a aparecer las representaciones obsesivas típicas o el afecto obsesivo, ¿no? Lo que va a aparecer es esto que hablábamos en una primera diferenciación de las neurosis obsesivas, que es, bueno, este afecto, ¿no?, que se desprendió de la representación reprimida, va a ir a parar a una representación obsesiva típica. O sea, lo que llama representación obsesiva típica. Una idea obsesiva. Obsesiva porque no para ahí de repetirse. O va a ir a parar en forma de afecto obsesivo. O van a ser personas que muy angustiosas, o dicen personas donde aparece la angustia hipocondríaca, ¿no?, donde todo es referido ahí al cuerpo, muy preocupados ahí por su cuerpo, o muy preocupados por qué va a pensar el otro de uno, ¿no? Y permanentemente viven ahí en un estado angustioso. Entonces es las dos maneras en las que puede aparecer lo que va a llamar los síntomas de la defensa secundaria, es o representaciones obsesivas típicas, o lo que va a llamar afecto obsesivo, que tiene que ver con diferentes tipos de angustia. Cuando todo esto tampoco alcanza, o en la medida en que va eh, desarrollándose la enfermedad, lo que van a aparecer son las medidas protectoras. Las medidas protectoras es, si yo me siento sucio, ¿no?, o si yo me siento amoral, ¿no?, que es como el ejemplo que dábamos de la representación obsesiva típica, si yo me siento de esa manera, entonces voy a tomar medidas para no ser tan sucio o para no ser tan amoral. Entonces ahí empiezan a aparecer ahí ciertas compulsiones que tienen que ver con compulsión a limpiarse, o compulsión a lavarse, o compulsión a rezar, ¿no? Si estoy muy sucio o me siento muy culpable, voy a tener que rezar, o si no cuento, si cada vez que paso por una iglesia no me persigno o no hago algo en particular, entonces estoy sucio, o si no me lavo. Tenía una paciente que eh, se lavaba los dientes, estaba muchísimo tiempo lavándose los dientes al punto de lastimarse ahí la boca, y era inentendible, era algo, eh, una compulsión. Es algo que el sujeto no decide, sino que se le aparece, se le viene encima. Entonces no podía dejar de lavarse los dientes. O está el que no para de lavarse las manos, o el que no para de controlar ahí algo, o el que duda permanentemente. Todos esos son medidas protectoras. Esas medidas aparecen como para contrarrestar lo que es la idea obsesiva. Una vez que aparecen las medidas protectoras, es que esas medidas obsesivas son más inconscientes, o somos menos conscientes de eso. Y una vez que se sigue desarrollando la enfermedad, no alcanza ni con las medidas protectoras, lo que aparecen son lo que se llaman ceremoniales, o actos ceremoniales, donde es un conjunto de medidas protectoras, y ahí van a ver también en los textos casos, donde van contando de ceremoniales, ¿no?, que se arman, que también no tienen explicación, pero que el sujeto no puede dejar de realizar. Pensemos lo obsesivo eh, como una cuestión que se le impone, ¿no?,
al sujeto y que el sujeto no puede dejar de hacer. Entonces tenemos en el desarrollo de la enfermedad o en el desarrollo más grande de la enfermedad tenemos los síntomas de la defensa primaria o lo que también llama salud aparente, porque ¿quién va a pensar algo de un niño correcto, súper prolijo, súper limpito, ¿no? Súper ordenado? Por eso lo llama defensa de síntoma de la defensa primaria o de la salud aparente. Después lo que pueden llegar a aparecer, ¿no?, es los síntomas de la defensa secundaria, que serían representaciones obsesivas típicas o los afectos obsesivos. Un tercer tipo de síntoma entonces son las medidas, ¿no?, las medidas protectoras que te protegen contra los síntomas del afecto obsesivo, de la representación obsesiva, y cuando eso todavía no alcanza, esas medidas protectoras se arman a partir de un ceremonial. Entonces, alguien antes de acostarse tiene que tomar 2 sorbos de agua, tiene que cerrar la puerta, tiene que darle 3 vueltas a la llave para un lado y para el otro, tiene que armar la cama de determinada forma, tiene que poner los almohadones de determinada forma, tiene que apoyar el primer pie que apoye siempre el mismo de cierta forma, tiene que taparse de cierta forma, y eso se tiene que repetir. En la medida en que esa compulsión no se puede hacer, aparece la angustia. Entonces, si no pueden realizar estos ceremoniales o estas medidas que se le imponen, aparece ahí la angustia. En terapia pueden aparecer en estos diferentes estados. Generalmente en el primer estado no aparecen, pueden aparecer a partir de la representación obsesiva, o pueden aparecer a partir de las medidas protectoras, o pueden aparecer en un estado avanzadísimo, que generalmente ya vienen, si ya tuvieron algún recorrido, vienen con medicación, ¿no? Es porque cada vez queda más lejos eso intolerable de lo cual se tuvieron que defender. Entonces es un trabajo ahí como más amplio. Entonces vimos histeria, representaciones obsesivas, fobia, acá no lo termina de definir, lo va a definir en otros textos, pero es el afecto que se desprendió de la representación, va a ir a parar a un objeto externo, que va a ser el objeto fobígeno. Entonces, el fobia a los perros. Ese afecto que se separó de esa primer representación intolerable va a ir a parar al perro, por ejemplo. Y sería, ¿cuál es la funcionalidad de esto? Sería, es más tolerable tenerle miedo a un perro que a eso que ahora en un ratito cuando veamos va a llamar deseo, ¿no?, de lo cual no puede hacerse cargo. Porque de ese deseo que es interno, o de esa representación intolerable que es interna, no se puede, es parte de uno no se lo puede sacar de encima, y sí se puede sacar de encima a un perro, ¿no? Es como, bueno, del perro me puedo alejar. Si soy fóbico al perro, me quedo dentro de mi casa o paso lejos de los perros. De esa representación intolerable, idea intolerable o deseo intolerable, no puedo hacer nada porque es interno. Entonces, si lo pongo afuera, si el mecanismo de defensa pone esto afuera, de eso sí lo puedo evitar. Lo que me pasa no. Y otra de las clasificaciones, habíamos dicho que tenía que ver con la psicosis alucinatoria o confusión alucinatoria. Y lo que dice acá es que la defensa es mucho más drástica. Y lo que sucede es que no solamente se busca reprimir a la representación, o todavía no termina de utilizar la palabra represión, sino que usa más bien defensa. Después va a igualar defensa y represión, y después va a decir que la represión va a ser una de las defensas, y va a haber otro tipo de defensa. Pero lo que dice es que
es mucha más fuerte la defensa, y lo que hace directamente es desentenderse, en algunos textos lo va a llamar como desestimar, desestima directamente la representación y el afecto. Es como si quedara un agujero ahí, ¿no? Un agujero. Y en ese agujero, y esto lo vamos a ver en la unidad 9, que es Introducción al Narcisismo, donde vemos algo de psicosis. Freud trabajó poco con psicosis porque decía que no eran el psicoanálisis en ese momento, como lo venía estudiando, no funcionaba para casos de psicosis. En ese agujero van a ir a parar los delirios o las alucinaciones. Es como si eso que es intolerable lo desecha, lo desestima, y lo que aparece es una nueva realidad, y vive a partir de esa nueva realidad. Es como esa nueva realidad es más tolerable, esa nueva realidad que aparece como delirio o alucinación, es más tolerable que eso intolerable que tuvo que desestimar. Pero acá habla de un mecanismo de defensa como más crítico. Esos serían las psiconeurosis de defensa. Les hice un mix entre el primer texto, que es psiconeurosis de defensa, y las nuevas puntualizaciones. Había quedado pendiente, o habíamos hecho un paréntesis sobre la resistencia. La resistencia, o la función de la resistencia, es que eso intolerable que se reprimió quede reprimido, porque es intolerable. Entonces, mientras uno va trabajando en terapia y van apareciendo cuestiones que pueden generar angustia porque tienen que ver con eso intolerable, entonces el paciente hace algo para que eso no aparezca. Empieza a faltar, eh, empieza a hablar ahí de otra cosa, eh, empieza a llegar tarde, cualquier cosa que le saque el foco de atención a eso intolerable que estaba reprimido y que empieza a aparecer. Entonces, la resistencia también habría que pensar que parte del yo, ¿no? Si el yo lo que hace es defenderse de eso intolerable, ¿no? Para no saber nada de eso, la resistencia también la maneja el yo. Es decir, bueno, el yo manda a reprimir, y el yo intenta que eso reprimido quede reprimido, ¿no? Porque que aparezca eso en la conciencia haría sufrir de más. Hay un texto más que lo dejé para el final, que es la conferencia 2, donde ahí ya no habla tanto de representación intolerable, sino que habla de deseo, ¿no? Deseo también lo vamos a ir definiendo porque es bastante complejo ahí el término. Pero en principio lo que hay que pensar es que el deseo es intolerable, como para hacer un pasaje entre los dos conceptos. Habla de un deseo que le genera un conflicto al yo, entonces este yo se defiende del deseo, ¿no? Y lo manda al inconsciente, y queda como un deseo inconsciente. Acá también en esta conferencia hace una distinción entre Janet, que era un psicólogo, un médico, no un psicólogo, un médico que ya trabajaba con neurosis ahí en Francia, Breuer, ¿no? Que lo habíamos visto ahí la otra vez, y Freud mismo. Y va a decir que todos, tanto Janet como Breuer, como él, hablaban de una escisión de la conciencia, una división de la conciencia, ¿no? Después lo que va a decir Freud es que esta división de la conciencia es entre lo consciente y lo inconsciente. Janet y Breuer no hacían esa clasificación, pero sí hacían como una división de la conciencia. Janet decía que los histéricos son histéricos porque padecen de una escisión de la conciencia que es primaria.
¿no? Es como si nacen así. Hay una degeneración del sistema nervioso, por eso existe la división de la conciencia y eso hace que enfermen de histeria. Breuer y Freud decían que esa decisión era secundaria, ¿no? Era después que pasaba algo. En eso estaban de acuerdo, pero la diferencia era en que Breuer lo que planteaba era que alguien era histérico cuando algo de lo traumático ingresaba en el sujeto en un estado ampliado de conciencia. Van a ver que los casos que van mostrando, como venían a partir de Breuer, tenían que ver con mujeres o hijas que habían estado mucho tiempo cuidando a alguien, personas muy enfermas que cuidaban a otras personas muy enfermas y por lo tanto estaban mayormente mal dormidas, decía. Ese mal dormir lo que hace es generar un estado diferente de conciencia, ¿no? Es como uno cuando está muy dormido pierde conciencia y hay algunas cosas que no puede registrar. Entonces, lo que ingresaba en esos estados, que él llamaba hipnoides porque estaba en ese estado alterado de conciencia. Cuando uno está sin dormir por mucho tiempo, hay cosas que pasan, pero que no se terminan de registrar bien. Bueno, lo que ingresaba de esa manera era lo que después iba a generar la histeria. Y una vez que con el método catártico se intentaba llegar al origen, es como que ahí se volvía a unificar esa conciencia. Es como se hacía consciente eso que había quedado separado. Y Freud lo que va a decir, y es lo que termina haciendo separar de, de Breuer, es que tiene que ver con una defensa, ¿no? Lo que hace el sujeto es defenderse de algo intolerable, que eso intolerable ya va a empezar a decir que tiene que ver con algo que es sexual, eso intolerable sexual termina siendo reprimido. Hay un conflicto entre eso intolerable, o el deseo, o eso sexual, como lo quieran llamar, todo en este momento significaría o tendría que ver ahí con lo mismo, y el yo, que no lo tolera. Entonces, sería, ante la defensa de ese conflicto, lo que aparece como resultado es la histeria. Eh, Algo más, ahí para que les quede un poco más cerrado, es el de la vivencia sexual infantil. Lo que dice Freud es que, entonces, lo que veíamos al comienzo en el primer texto, es que esa vivencia sexual infantil son determinadas marcas, ¿no?, que el adulto le imprime ahí al niño a partir de los primeros cuidados. Después están las cuestiones más agresivas o más violentas o menos violentas, pero que en sí el cuidado de un adulto hacia un niño, y esto es algo que, bueno, si no lo entienden, después lo seguimos ahí intentando explicar con colaboración ahí de todos ustedes por el chat, para que no queden malos entendidos. El cuidado de un adulto hacia un niño genera algún exceso, ¿no?, o genera alguna marca. Esas marcas van a ser lo que va a llamar vivencias sexuales infantiles. Son como cuestiones que quedan activadas de determinada manera, que quedan activadas como encendidas, ¿no? Y que eso funciona como predisposición. Eso es antes de la pubertad. La pubertad, pensémosla como previo a la adolescencia, ¿no? Lo que te prepara, la preparación física para llegar a la adolescencia tiene que ver con la pubertad, que es la aparición de los caracteres sexuales ahí secundarios. Y que lo que activa a estas primeras marcas es lo que va a llamar una vivencia actual. Entonces, una vivencia actual, que era lo que en los anteriores textos o lo que vimos
la semana pasada o la clase pasada, tenía que ver con la situación traumática. Esa situación traumática, como está asociada a esa vivencia sexual infantil, a esas primeras marcas, la despierta, la resignifica. Y recién a partir de ahí es que se vuelve intolerable. Es que, ¿no? Es previo a la pubertad, eso está dormido. Si hay una vivencia actual que la despierte, la activa y ahí se vuelve intolerable. Y ahí cuando se vuelve intolerable es que el yo se tiene que defender de eso, empezando a separar representación con afecto. Bueno, hasta acá la unidad 2, que corresponde a la clase 2, y lo seguimos por el foro, me parece. Bueno, buena semana.